Ahí tenemos en pantalla algunos de los simbolismos que podíamos ver con Centauro. Hoy les mencioné, perdón, el tema del centauro, el centauro Quirón, ¿sí? Les adelanté hace un rato un poco de dónde surgía también la vinculación que tenía con el nombre de la planta, curiosamente, ¿no? Quirón es también, además, astrológicamente hablando o astronómicamente, es un nuevo planeta, ¿no? En realidad es un asteroide eh, que trabaja el aspecto del sanador herido, ¿sí? Eso lo vamos a ver en un instante. Pero sería bueno recordar un poco la mitología griega y quién era el centauro Quirón. El centauro Quirón fue instructor de Hércules, era instructor de héroes, era un centauro, mitad hombre, mitad caballo, y que en un juego de guerra, justamente, en unos juegos, unas prácticas, fue herido con una flecha envenenada, y esa herida, él por su carácter de semidios, no podía sanar, y él se dedicó al estudio de las artes curativas, era un gran sabio, y siempre estaba tratando de sanar su propia herida. Por eso aquello del sanador o el curador herido, ¿sí? Está siempre buscando cómo sanar esa herida a nivel interno. Hay quienes dicen que los pacientes que no avanzan en determinado punto es porque nosotros no avanzamos en ese punto. Entonces necesitamos hacer catarsis como terapeutas en nuestra propia herida. Y esto es precisamente lo que aporta la esencia de Centauri, ¿sí? Por eso a veces se recomienda Centauri, Walnut para los terapeutas, sobre todo cuando podemos caer en estados de hacernos muy influenciables de parte de nuestros pacientes. ¿Qué es lo que representa un centauro? Podríamos ver un poco eso, ¿no? Es la naturaleza animal combinada con nuestra naturaleza superior, ¿no? La parte inferior, el caballo, la parte animal, la parte superior, el hombre, es justamente nuestra naturaleza superior. Representa la unión de la parte instintiva con la parte superior en equilibrio, ¿no? Siempre, obviamente, que la naturaleza de tipo superior por encima de la naturaleza inferior. De alguna manera también está hablando de los límites, ¿no? De saber colocar los límites a nivel interno. Porque la persona, el centauri, una de las cosas positivas que tiene que desarrollar es la capacidad eh, de la autoridad, ¿no? Desarrollar la autoridad a nivel interno. Para poder leer sus mensajes, ¿sí? Y cuando es menester leerlo, te los contesto a través del panel de control, ¿sí? Si ustedes conocen algún caso que tenga que ver con Centauri, antes de pasar a la esencia siguiente, sería importante que pidieran la palabra o comentaran en este momento. Perfecto. Volviendo a este centauro sabio, Quirón, él consiguió justamente dominar su naturaleza animal. Además de la medicina, se especializó en otras artes, como la música, la astronomía, el don de prever el futuro y también en las artes de guerra. Por eso fue instructor de héroes. Y por supuesto que se destacó por ser un gran médico. ¿Y por qué fue un gran médico? Porque era un médico herido.
de la misma manera que lo fue Bach, obviamente, y de la misma manera que somos todos los que estamos en el tema de las terapias, ¿no? Él podía comprender a sus pacientes por ser un sanador herido. Entonces, ¿todo esto qué representa? Representa el triunfo del espíritu, de la sabiduría interior, sobre lo material. Por eso, la imagen del centauro, hombre por encima del caballo. De alguna otra forma podríamos decir, sobre la materia, el triunfo sobre los instintos y las pasiones en desequilibrio. Me preguntan aquí, Nancy, me preguntas, ¿cómo hacerles entender a estas personas de que no es sano tener esta actitud? Porque parece que hasta disfrutan que los traten mal. Y más difícil hacer que no dejen de tomarlas. Bueno, por supuesto que siempre está, uno no debería, o sea, como terapeuta, nuestra obligación yo creo que no es de hacerles entender. Nuestra obligación es ayudarlos, guiarlos y de alguna manera que entiendan por sí mismos qué es lo que necesitan y dónde está el cambio que tienen que hacer. Siempre debemos respetar el libre albedrío de los demás. Pero bueno, la herramienta que tenemos a nuestra disposición son las esencias florales en este caso. Y esta flor centauri es una esencia que trae comprensión. Y bueno, y esperamos que esta concepción, esta comprensión sea aceptada, sea incorporada, integrada, porque puede aparecer la comprensión, pero a veces no, la persona no se da el tiempo suficiente para poder integrar esa comprensión. Y a veces pasa fugazmente, ¿sí? A veces nos puede pasar a cualquiera de nosotros, de entender algo, de saber por qué sufrimos, por qué estamos mal y dónde está el cambio exacto que tenemos que hacer. Creo que a todos nos debe haber pasado esto en alguna oportunidad. Y de repente esto pasó como una estrella fugaz y luego volvimos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, flores adicionales que pueden ayudar con esto una de ellas es Chestnut Bud. Es una flor que nos ayuda a aprender de las experiencias, sobre todo cuando venimos repitiéndolas. ¿Sí? Chestnut Bud es una flor que puede ayudar a arraigar los cambios, a aprender de los errores, y otra flor es Walnut para no dejarse influir por el entorno en la medida que está realizando sus cambios.